con Pedro Peretti. Pedro, además de ser un amigo y un compañerazo y un chacarero de Máximo Paz, que es la zona sur de Santa Fe, es un escritor, un hombre que ha escrito sobre diferentes temas, pero entre otros lo que tiene que ver con la tierra, con el uso, con la tenencia, con la historia de lo que ha hecho la oligarquía en la Argentina. Y además es un hombre que ha sido exdirector de la Federación Agraria, es uno de los integrantes del Grito de Alcorta y compartimos juntos espacios comunes como el Manifiesto Argentino o el Movimiento Arraigo, con el cual damos pelea en muchas de estas propuestas que hoy vamos a conversar. Hola Pedro, ¿cómo andás? Muy ocupado, por lo que te veo, ¿no? No, muy contento de que me hayas llamado. Para mí siempre es un placer hablar contigo. Sabes el respeto que te tengo. Uno de los grandes pensadores de la política argentina. Bueno, para muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pedro, te meto en un tema que el otro día te leía en página 12, donde vos decías que no hay que perder el objetivo estratégico de contar con una empresa de referencias en el mercado, en el comercio de granos. Quiero que te explayes en esa idea porque a veces nos enamoramos, te lo he escuchado decir a vos, nos enamoramos de los instrumentos y no de los objetivos. Entonces quiero que me cuentes un poco esa idea. Bueno, para mí el anuncio más importante en los últimos 30 años que hizo en materia de política agropecuaria, que hizo un presidente de la República, fue el que hizo Alberto, que no fue la de expropiación, fue la que había una decisión política de tener una empresa de referencia en el mercado de granos y que ayude a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Ahora, si el instrumento es la expropiación, si el instrumento es por ir adentro del concurso, o el instrumento es por creando una empresa nueva, bueno, el gato, qué sé yo, si es negro o es blanco, pero sirve para cazar ratones, acá lo importante es cazar el ratón, que es tener una empresa que referencie el tema del mercado de granos allí. Ni siquiera que lo controle, porque es muy difícil, sino que sea una referencia. Explicarle para mucha gente que está fuera del tema que estamos conversando, ¿qué significa una empresa de referencia? ¿Para qué sirve una empresa de referencia? Sí, una empresa de referencia es una empresa testigo. Mira, si Vicentín tiene el 9% del mercado de grano como tiene, y vos la transformás en pública y tenés el 9% del mercado de granos, si Cargill tiene el 18% y al término de tu año fiscal vos pagaste 500 pesos de impuestos, no puede venir Cargill con el 18 a pagar 300. Claro. O 400. ¿Se entiende? Punto número uno. Punto número 2. Referencia. Precio del aceite. El aceite de mesa, uno de los cuales, Vicentín, es un jugador de los 4 o 5 que monopolizan el mercado. Vos sabés que el aceite es uno de los alimentos que más aumentó en la República Argentina. No me acuerdo exactamente en este momento, pero aumentó una guasada por encima de la inflación. Ahora, ¿cómo puede ser que el aceite de mesa aumente por encima de la inflación? Sí. La Argentina tiene la tierra donde se siembra la soja y el girasol para hacer el aceite. Si tiene la semilla, si tiene la máquina con que la siembra, si tiene los trabajadores que van arriba de la siembra y que cobran en pesos, salarios en pesos, si tiene la máquina que la trilla, si tiene el camión que la transporta, sigue todo en pesos el proceso, si tiene el silo donde lo embolsa, si tiene la fábrica del silo, que fabrica el silo donde se embolsa, todo en pesos. Si tiene la prensa donde se muele para hacer aceite, cuyos trabajadores la hacen andar en pesos. Tiene la fábrica de envase, elemento no menor, donde se mete el aceite, también en pesos. Y tiene el camión que la transporta y la pone en la góndola, todo en pesos. Y paguemos el valor del aceite en dólar, igual que en Luxemburgo. ¿Cuál es la explicación de eso? Si vos tenés una empresa de referencia ahí, con la capacidad operativa que tiene, y si encima, que es un debate que hay que agregarle necesariamente al tema de Vicentín Pública, que es la compra pública, la orientación de la compra pública. En la época de Lula, Brasil tenía una ley de agricultura familiar que indicaba que el 30% de las compras del Estado brasileño
debería hacerse la agricultura familiar. Eso es orientar la compra pública en un sentido estratégico para desarrollar una determinada rama de la economía. Es un elemento que tiene el Estado disponible. En la Argentina eso no se discutió ni se discute. Vos habrás visto el affair de los fideos del Ministerio de Desarrollo Social. No se discutió la obra pública, se discute el precio, pero le compramos a cualquiera y el que me lo dé. Y hay que discutir una ley de compra pública en la Argentina. La compra pública es un gran dinamizador de la economía, es un gran orientador de la economía. Porque si yo te digo, quiero comprar la leche, ¿sí? ¿A quién? A productores tamberos. ¿Pero y a qué tamberos? A que tengan menos de 3.000 litros, que sean familiares, o de 2.000 litros. Y que encima estén en la cuenca láctea de, no sé, del oeste pampeano, por decirte cualquier barbaridad. Estás dirigiendo y estás orientando geopolíticamente la producción también para ocupar el territorio. Estás teniendo una política provisional. La compra pública es vital, Alejandro. Una empresa de referencia te sirve para eso. También. No, y con lo que decís me haces pensar una cosa, porque esa orientación que vos decís de la compra nos podría servir para evitar no solo la concentración económica, sino la concentración poblacional, con lo cual podría ser un gran instrumento de las políticas de arraigo, porque se orienta desde un Estado que planifica, aunque tardemos... Es que lo digo en ese sentido. Claro, claro. Digo, la compra pública, como el crédito, tiene que estar orientado geopolíticamente. El arraigo tiene un prerequisito esencial. Mira, hay dos cosas que no se discuten en el tema arraigo. Uno, el empleo público, la residencia en el lugar. Una de las grandes luchas que tenemos nosotros acá en Máximo Paz, pueblo de 4.000 habitantes, es que la gente no viva en Rosario y trabaje en Máximo Paz. Para lo cual debe haber una escala diferenciada en materia de jubilaciones, por ejemplo. O una escala prefijada en materia de, por ejemplo, la justicia. Los jueces de paz de la provincia de Santa Fe tienen la obligación de residir en su lugar, pero no lo hacen. Entonces viajan. Como las comunicaciones son tan rápidas, viajan 100, 150 kilómetros por día, llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren y no se cumple. Los docentes pasa lo mismo. Y la policía pasa lo mismo. Nosotros durante mucho tiempo luchamos porque el comisario esté radicado en la localidad, para que conozca la zona, para que tenga una ambientación, para que genere seguridad. Pero esas cosas no están en la cabeza de nuestra clase política, porque el problema del arraigo es un problema que piensan que se resuelve mágicamente o con una ley. Claro. Y no es eso. No se resuelve. Si yo mañana te digo a vos, por ley, o sea, a ver, el tema de los médicos cubanos que se discutió en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe no se discutió, pero en Santa Fe hay 60 poblaciones rurales menores de 2.000 habitantes que no tienen médico. 60. ¿Por qué? Y porque habría que haber una rama de la medicina en la facultad que estudie medicina rural y que sepa que el médico debe radicarse en la ruralidad. Nosotros abrimos la agencia del INTA en Máximo Paz. Máximo Paz tiene 4.000 habitantes. No conseguimos un tipo que se venga a radicar, un ingeniero agrónomo, un veterinario que se radique. Estudian ingeniero agrónomo, quieren vivir en la ciudad, bueno, qué sé yo, estudié ingeniero nuclear o estudié ingeniero mecánico, ¿viste? Pero si estudié ingeniero agrónomo, tenés que estar vinculado con el campo. Hay una distorsión de la ruralidad muy grande porque la educación no juega ningún rol, Alejandro. Claro, claro. La educación no juega ningún rol en el sentido cognoscitivo del término, en educarse en relación a la naturaleza, a las cosas prácticas, a las cosas de la vida. Entonces no hay ningún valor. ¿Me entendés? Te vuelvo, Pedro, a un punto porque no quiero que te vayas de un tema que yo creo que para que nuestra gente lo pueda entender. Vos, entre las cosas que decís de Vicentín y del Estado, en esto además de la prueba de la empresa testigo, hablas del puerto. Explícanos eso, la importancia que tiene el puerto, que hoy está en manos de esa empresa que estamos discutiendo. Rosario tiene 52, la Vera debe haber, no sé, de allá arriba, antes de llegar a Maciel, por ahí no me acuerdo bien, donde es de Punta Quebracho, por ahí, hasta Villa Constitución deben ser 130, 140 kilómetros, tiene 52, 53 puertos privados. Eso es un colador, un auténtico colador. Para nosotros el puerto es un activo estratégico por una Vicentín pública.
Vos tenés el puerto y tenés la línea de aceite y tenés un mercado de referencia. Y después tenés que discutir necesaria e insolayablemente una empresa marítima del Estado. No se puede hablar de estas cosas sin... A ver, hablamos del aceite. Tener una empresa marítima. Mirá, nosotros tenemos los puertos. ¿Está claro? Vamos a tener ese puerto y si no, todavía quedan 21 puertos en manos estatales. En la provincia de Buenos Aires, que Quequén lo administra un ente público-privado, esos entes públicos y privados, en donde lo público pone todo y no toma nada, y lo privado no pone nada y toma todo. Es un negocio medio chino, ¿viste? Medio... Bueno. Pero bueno, ahí también ahí están las empresas, se disfraza siempre con las organizaciones agropecuarias, qué sé yo, pero siempre todo es un contubernio. Axel, en la reforma de la ley tributaria del año pasado, cuando se discutió, de este año, cuando se discutió, le quiso meter mano a ese asunto y no pudo porque Cambiemos no se lo dejó. Pero nosotros escribimos un artículo sobre eso que se llamaba Segmentación y Puertos. Y es muy importante. Nosotros necesitamos, mirá el tema de la flota mercante. Nosotros tenemos una restricción externa, que es siempre lo que nos pasa y que lo charlan los economistas, los tipos que saben y estudian y qué sé yo. Bien. La restricción interna nuestra es porque no tenemos dólares. Nosotros pagamos cada año, depende del volumen de cosecha, entre 3.500 y 4.000 millones de dólares de fletes a compañías marítimas extranjeras. Tenemos el puerto donde cargamos. Tenemos la mercadería que cargamos. Tenemos el agua por donde va, o sea, la vía navegable por donde va el barquito. Tenemos los marineros donde están que manejan los barquitos. Tenemos el destino a donde vendemos los barquitos, a donde vendemos lo que cargamos los barquitos, mejor dicho. Tenemos los astilleros, como Río Santiago y Tandanor, que son estatales, para hacer los barquitos y para reparar los barquitos. Y no tenemos un solo barquito. No podemos ser más pelotudos, hablando mal y pronto. Entonces tenés que tener una Vicentín pública, por llamarlo de alguna manera, o una IPF agropública, como la llamemos, con el puerto, con la molienda de soja y de biodiesel, como tiene Vicentín, y con 3 o 4 barquitos para empezar una flota, contratar 2 o 3 propios para generar muchos puestos de trabajo en los astilleros, y alquilar un par de barquitos para empezar a mover las cosas mientras vamos adquiriendo más experiencia que la que ya tenemos, porque ya tenemos un know-how importante ahí. Y no olvidar nunca que hubo 2 cipayos traidores a la patria, que se llamaron Carlos Saúl Menem y Luis Santo Casale, que vendieron la flota mercante del Estado que había hecho Perón. Con lo cual uno podría decir que además de fijar un rumbo estratégico, en esto que vos decís, la salida de la pandemia tendría que poner en marcha estos programas, estas reformas, porque generarían puestos de trabajo, reactivación económica, mercado interno, etcétera, ¿no? Esta medida, con otra medida que tenemos, con el Banco Nación, una lástima que el Banco Nación no tenga ningún representante del sector agropecuario, lo hemos peleado y no lo hemos conseguido, pero a lo mejor nos dan bolilla. Operando un plan de vuelta a la chacra mixta, junto con el Ministerio de Hábitat, el Banco Nación y el Ministerio de Agricultura. Yo te doy a vos, productor agropecuario de monocultivo sojero, un crédito para volver a la chacra mixta a 5 años de plazo. Te pago con ese crédito, te doy la plata para la pastura, para el alambrado, para la manga, para el brete, para la tranquera, para el cepo, para el molino. Te pago una chata. Te doy con el Ministerio de Hábitat una casa para vos o para el obrero rural que la quiere ocupar. Y el Ministerio de Agricultura te subsidio durante 1 año. Y ahí te pago las 20 vacas, las 25 vacas y el toro, las 50 vacas y el toro, o cada 25 vacas y un toro, o cada 20 madres y un padrillo si quiere hacer cerdo, lo que vos quieras, o oveja. Te doy todo. Te doy el crédito, ahí lo tenés. Tenés 2 maneras de devolvérmelo. O me lo devolvés a valor producto con lo que producís, o me lo devolvés en plata. Y yo te subsidio 1 año con el Banco Nación. El primer año lo pagamos con el crédito, con el Ministerio de Agricultura. El primer año te lo pagamos nosotros. Hasta tanto vos
empiece la vaca a tener ternero, el chancho a tener, lo puede engordar, lo puede vender, y después me lo va devolviendo a valor producto. Tenemos el puerto, tenemos el buque, y tenemos una fábrica que vamos diversificando de abajo con todas cosas. Digo, no es tan difícil y no hay millones que cuesta eso, Alejandro. Y no es regalar plata porque vuelve todo. Y todo se hace en pesos. Y los pesos los emitimos nosotros. No lo tenemos que ir a buscar los verdes afuera para financiar esto. Para parte de la discusión de estos días, Pedro, está relativo a toda la ruptura de los silos bolsa. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que vos pensás sobre esa situación? Tremenda operación destituyente. Tremenda operación destituyente que puede ir a puede ser muy peligrosa. Creo que lo más peligroso que está circulando en este momento. Es un hecho estrictamente policial, es imposible que haya una movida política detrás de eso, que alguien le diga a un tipo, andá con una bicicleta, rompé silo bolsa. Es una cosa delirante, es como decir más o menos que viene una invasión de marcianos a romper los silos bolsa y se van. ¿Está claro? Sí, sí. Es para cargárselo a la cuenta del gobierno, para destituirlo, es exactamente lo mismo que los presos, esos que liberamos pero que nunca liberamos, es igual, es igual que Vicentín, que es una empresa, según los tipos que salieron a defensiva, es una empresa honorable, hecha con el esfuerzo y qué sé yo, y toda mentira. O sea, bueno, acá hay una operación destituyente en marcha en donde le quieren cargar al gobierno, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y que lo tenga en cuenta el gobierno también. Porque por ahí parece que el gobierno no se da cuenta de estas cosas. ¿Me entendés? Es una cosa que es muy peligrosa porque acá hay una derecha. Mirá, yo escribí un artículo que busca la derecha cuando hay un editorial de Morales Solá en donde la acusan a una funcionaria de segundo orden, como es, más allá de todo su talento, Graciana Peñafort, es una funcionaria administrativa del Senado de la Nación, la acusa de romper el contrato social de la democracia argentina en 1900, una cosa delirante, decir, porque hizo un tuit con una metáfora que no le salió del todo bien literariamente, y que de eso, pero de ahí, pero era una cosa que parece que Graciela Peñafort había declarado la guerra nuclear, más o menos, ¿viste? Había tirado la bomba a Hiroshima, y bueno, hoy te das cuenta que los tipos habían elegido no la estrategia de prosperar políticamente dentro del esquema democrático, presentarse a elecciones y todo lo demás, sino que eligieron el sistema directamente destituyente de tratar de cambiarlo a Alberto por otro gobernante. O la ruptura de Alberto con Cristina y que se largue solo por un rumbo neoliberal al estilo de lo que hizo Menem o al estilo de lo que hizo Alfonsín a partir de el lanzamiento del Plan Austral, cuando Alfonsín rompe con la tradición histórica, lo saca a Grispun y lo pone a su ruin, y arregla con los capitales, y así terminó Alfonsín, ¿no es cierto? Eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, que está en marcha un plan destituyente y que está sentado en estas patas. Ahora, cuando vos decís el gobierno no lo ve, no lo entiende, yo creo que lo entiende, pero ¿no te da la sensación de que muchas veces las batallas públicas están demasiado concentradas solo en Alberto? Que por más capacidad enorme que tenga, no alcanza para la batalla cultural, política, social, que necesitamos que el Ejecutivo o los ejecutivos salgan más a la palestra de la discusión. ¿No? Bueno, yo lo vengo diciendo públicamente, lo dije hace mucho antes que lo que dijera anoche Aníbal Fernández, que lo dijo Aníbal, y que lo dijo Raúl Timerman. Yo hace más de un mes que lo dije en el programa de Tonietti, que está, si quieren pueden recabarlo, que evidentemente, porque acá la política, a ver, lo que hay que tener en cuenta, que también lo hemos escrito, es que estamos haciendo política en tiempo de pandemia. Y la pandemia nos sacó el principal instrumento de acción política del campo nacional y popular, que es la movilización. Si vos tenés movilización, podés tener una relación directa líder-pueblo. Llamá a la Plaza de Mayo, hablá desde ahí, y vos suplís con eso. Ahora, en época de pandemia, que es una época inédita en la historia de la humanidad, por lo menos televisiva, las pandemias que hubo anterior no había televisión, la política se reduce a los mentimedios, como dice nuestro común amigo Mempo Giardinelli,
a los sets de televisión y algún cacerolazo que pueda hacer en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y en el centro lo puede hacer Cambiemos, porque nadie te va a ir a cubrir un cacerolazo a Florencio Varela o a La Matanza. Donde lo podés hacer vos, donde está tu reducto electoral. Entonces, esa ventaja, eso hace de que haya necesidad que no sea solo Alberto el que hable, sino que hablen todos. A ver, tienen que hablar todos. Yo no voy a hacer nombres propios de ningún ministerio, pero hay ministerios en donde estamos perdiendo por goleada. Yo creo que Alberto debe estar pensando, esperando que pase esto de la pandemia, a ver cómo se acomoda un poco, y relanzar su gobierno con algún cambio de gabinete. Me parece que eso no sería nada desacertado de parte de él. Es un tiempista muy y de mucha experiencia política, más que uno, que nunca tuvo experiencia de gestión, pero supongo que lo debe estar pensando seriamente. Además, yo hay otra cosa que no entiendo, Alejandro. Sí. A ver, que Aníbal Fernández esté en yacimiento carbonífero fiscales, no lo entiendo. Yo no desperdiciaría un cuadro como ese. Que Rafael Bielsa esté de embajador en Chile. No lo entiendo. Yo lo pondría, no sé, aunque sea, mira, vení acá todos los días de 8 a 10 a La Rosada, quedate acá tomate unos mates y yo te voy tirando 2 o 3 temas y resolvémelo. Lo tendría ahí si no lo quisiera poner en el gabinete. ¿Me entendés? Pero ¿cómo te puede? Es imposible desperdiciar cuadros políticos de esa envergadura. Es imposible, no sé, qué sé yo, ¿viste? Pienso. Bueno, yo creo que soy de los que cree que todas las transformaciones necesitan apoyarse en actores sociales. Y vos estás reclamando hace mucho tiempo que hay un triunfo cultural de la derecha en la Argentina y de la oligarquía, que es ignorar, ocultar el latifundio y la discusión sobre el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra. He escuchado muchas veces decirlo. Ahora, en ese marco, hay una experiencia histórica que hicimos en el gobierno anterior, no el de Macri, sino el del kirchnerismo, sobre que hay que construir un actor de los chacareros, de los productores, incluso de los medios, de los grandes que trabajan ligados a la tierra. Y ahí te quiero preguntar un tema, porque alguna vez conversamos, nosotros dos y con otros compañeros, que en la 125 hubo una mala política, no por la 125, sino por permitir que la oligarquía condujera y agrupara una gran parte de lo que se llamó el campo, sin distinguir que dentro del campo no todo es lo mismo. Lo hemos charlado muchas veces, lo has dicho. ¿Cuál es el papel que vos ves de la Federación Agraria hacia el futuro? Hacia esta batalla de construir un actor que pueda discutir estas cuestiones. Mira, primero, el tema de Federación Agraria es clave, porque nosotros perdimos el principal instrumento para dar... Nosotros no tenemos de dónde discutir con la derecha ahora. No tenemos un instrumento donde pararnos. Eso, la pata agraria del Movimiento Nacional y Popular, tradicionalmente, fue la Federación Agraria Argentina, donde la puso Humberto Volando y donde la sacó Eduardo Bussi. Yo también soy responsable de ese fracaso. No es que me pongo afuera y que soy... Nosotros nos equivocamos. Los que pensábamos como nosotros en la Federación Agraria de ese momento, erramos de norte a norte. Yo nunca evalué que la Federación Agraria podía terminar donde terminó. Nunca me imaginé. Siempre me imaginé que en algún momento íbamos a volver a arreglar, porque tuvimos varios intentos, yo participé de varios intentos de acercamiento y de arreglo con el kirchnerismo durante el conflicto, después del conflicto, reuniones con... puedo nombrar, desde con Lustó cuando era ministro de Economía, con Luis Delía, varios, con Luis, con Tumini, que en ese momento era oficialista, que tal, qué sé yo. Buscamos la vuelta por diversos lugares para tratar de acomodar la situación, cosa que no pudimos nunca, y también eso es una autocrítica mía personal, porque evidentemente fui un pésimo dirigente, porque después cuando nos presentamos elecciones perdimos como la guerra, o sea, no es que hicimos una estrategia y digo, bueno, no fue bien. Eso demuestra de ahí tenemos que sacar una lección histórica, que con la derecha agraria nunca hay que arrimarse, porque siempre perdés como en la guerra, siempre ganan ellos. ¿Está claro? Sí. Tampoco nosotros, yo y todos los compañeros, nunca pensamos que Bussi se nos iba a dar vuelta
Nunca pensamos. Teníamos una confianza, era un compañero, un amigo. Nunca pensamos que iba a terminar donde terminó. ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Por qué no lo pensamos? Tendríamos que haberlo visto. Y puede ser. No sé. Yo nunca creí eso. Pero bueno, necesitamos recuperar ese instrumento o crear uno nuevo. No tenemos solución. No puede estar el campo nacional y popular sin un instrumento agrario para dar un debate sobre la política agropecuaria ahí y para enfrentar a la derecha. No puede ser. O lo recuperamos o generamos uno nuevo. Pero no podemos quedar porque si no el debate, ¿quién lo da? ¿Quién habla en nombre del campo nacional y popular para discutir con la nación todos los días, que todos los días te saca un brulote distinto? O para discutir contra la mesa de enlace. O para discutir contra las asociaciones de productos, soja, maizar, todas esas cosas que se arman para defender el valor del producto sin importarle que sea con o sin productores, no le interesa. Necesitamos construir un instrumento, y el instrumento o es la Federación Agraria, o la recuperamos o armamos uno nuevo, pero algo hay que hacer. Pedro, termino con esto, con este día, porque es muy interesante. Nos van a quedar temas para otra conversación para la barraca. ¿Qué habría que hacer? Ya dijiste varias cosas sobre la flota, sobre una empresa testigo, sobre cómo generar trabajo, sobre la chacra mixta. ¿Qué más ves vos para cuando termine la cuarentena y hay que pegar un shock creativo de inversión para que arranque la economía de nuevo? ¿Qué ideas tenés? Mirá, yo creo que si nosotros nos dedicamos a hacer esas dos cosas que te digo, o sea, una empresa mixta que orientando la compra pública, con un programa de vuelta a la chacra mixta y de consumo de cercanías, agregándole un Instituto Nacional de Colonización Agropecuaria para tratar de introducir la agroecología en los sectores periféricos. Estoy hablando de cosas que no exigen demasiado dinero, sino decisión política, por sobre toda la cosa. Y después tener una mirada fina sobre las cosas de la industrialización del campo. Mirá, yo estaba mirando un hecho absolutamente anecdótico. Mirá ¿sabés lo que es esto? No. Esta es la lista de importaciones de tripa para el choripán, para el chorizo argentino. Importamos 20 millones de dólares de tripa en los últimos 4 años. Importamos la tripa. Increíble, ¿no? Increíble. Y la tripa puede generar miles de puestos de trabajo. La traemos de Italia, de Polonia, de España, de Brasil. Vos imaginate que cada novillo tiene 20, 22 metros de tripa. Matamos 12, 13 millones de novillos al año. Cada chancho debe tener 15, 18 metros de tripa. Yo me acuerdo, en mi casa la tripa se recuperaba toda. Mi vieja se encargaba de recuperar la tripa. Era un trabajo que tradicionalmente lo hacían las mujeres en el campo. Se daba vuelta a la tripa, se le sacaba la grasa y se embutía todo. Nosotros la traemos de afuera. 20 y restricción interna, claro. No. A ver, estamos hablando de monedas en comparación de lo que es el PBI argentino, que debe estar, no sé, 400.000 millones de dólares, no sé cuánto es el PBI, 20 millones de dólares, pero el criterio, no sé si se entiende, el criterio. Sí. Entonces nosotros tenemos que dejar de vender maíz en grano, tenemos que vender chancho. Y necesitamos una empresa, y necesitamos una flota mercante para vender los chanchos, porque nosotros tenemos que agarrar los containers y mandar el chancho y la carne. No podemos mandar un cuarto entero a China, tenemos que mandar por corte, molida, en hamburguesa, y hay que discutir, y no es fácil discutir con los chinos, no es fácil, pero hay que discutir, a ver, ¿entendés? Porque acá tenemos que vivir todo, no es que, ¿viste? Yo creo que hay un montón de cosas para hacer, y yo haría otras cosas que también son muy importantes, que son detalles, porque yo siempre digo que en la Argentina es más importante el detalle que el concepto. Yo creo que lo llamaría Basso, a nuestro común amigo Fernando Basso, y le diría, Basso, acá tenés, toma. Organizame un sistema de pesaje en los puertos de la República Argentina. Estoy seguro que con eso financiamos buenas partes de los planes habitacionales para los barrios populares. Pero estoy seguro, no te estoy exagerando. Ahí debe haber por lo menos un impuesto o 2 impuestos a las riquezas de los que queremos cobrar que se van solamente por no pesar. Fíjate qué detalle. Segundo detalle. Crearía la Asociación de Estadísticas en el Ministerio de Agricultura. Nos manejamos con todos datos provistos, vamos al almacén,
Por ello, vamos al almacén con el libro escrito, le hacemos homenaje a Jauretche, pero no lo invitamos ni ahí. Sí, pero además a nadie se le ocurre, no sé si me entendés, a nadie se le ocurre tener una fuente propia de datos. A ver, ¿cuántos productores tiene la Argentina? ¿Cuántos productores rentistas tiene? A ver, después de la pandemia, ¿vamos a tratar igual al productor genuino que al productor rentista? ¿Es lo mismo el que trabaja, siembra, sufre si llueve o no llueve, que el que alquila su campo de 17 quintales de soja y está de la siega a la siembra en la taberna, como dice Serrat? Digo, sí, claro. pavadas, minucias, detalles, pero que son mucho más importantes que el concepto. Porque si yo te digo, vamos a hacer un homenaje a Jauretche, le hacemos un monumento a Jauretche en la 9 de julio. Mira, el mejor monumento que le podemos hacer a Jauretche es utilizar la cabeza propia para medir la agricultura argentina y no medirla en los términos que te lo da, en los términos teóricos que te los da el neoliberalismo agrario, y aceptárselo encima como si fuera una verdad revelada. Sí, bueno, gracias, Pedro. Invalorable la conversación contigo, porque además de análisis está llena de propuestas. Y lo que demuestra que no es un estado elefantiásico lo que se propone, sino un estado inteligente, un estado presente, con las capacidades necesarias. Eso que vos decías sobre que tributan sobre lo que ellos nos dicen que tienen que tributar, se repite en muchas cosas, no solamente en el comercio de granos, en los puertos, sino también en las mineras y en otras cuestiones. Un Estado inteligente puede construir una sociedad más igualitaria en Argentina, que es el gran desafío que tenemos. Gracias, Pedro. Sos un hermano y una contribución enorme del movimiento nacional. En otra conversación te voy a invitar a conversar Santa Fe. Vos tenés un origen socialista, pero quiero conversar cuál fue la experiencia que se hizo, no te digo hoy. Sí, pero aclararle a los compañeros, tengo un origen socialista, pero nada que ver con el socialismo el socialismo que gobernó Santa Fe. Sí, por supuesto. Me considero otro tipo de socialismo. Pero un día lo conversamos porque me gusta. Santa Fe es una provincia clave para el proyecto nacional y para el federalismo, que es lo que empujamos nosotros también. Bueno, gracias, Pedro. Un abrazo grande. Gracias a vos. Un placer. Siempre es lo más agradable del mundo charlar contigo, Alejandro, y salud y cosecha para todos. Gracias.